Hola a todos, mi nombre es Isaías Portillo. Hoy damos inicio a una serie de podcasts para este año 2022 y iniciamos con un tema que considero muy interesante porque nuestro canal habla mucho la parte de analítica de datos y se está haciendo bastante común la parte de implementar los famosos Data Lakehouse. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver en los podcasts. Pero es la evolución de las arquitecturas de inteligencia de negocio para la parte de el repositorio de datos. Y todos nuestros podcasts los vamos a basar en un libro reciente que fue escrito por uno de los padres del Data Warehouse, el cual se llama Building the Data Lakehouse. Fue escrito por Bill Eamon, que es considerado el padre del Data Warehouse. Bill Eamon ha escrito diferentes libros acerca de Data Warehouse, desde la primera versión, un Data Warehouse 2.0, que aquí ya generalmente no se implementó. Algunos también hablaron de un Data Warehouse 3.0 y ahora ya estamos hablando de una arquitectura de Data Lakehouse. Pero este podcast va a estar dividido en 15 podcasts. Cada uno de estos podcasts va a conversar un capítulo del libro y iniciamos con el primer capítulo, que está orientado a hablar un poco de la evolución y el concepto de Data Lakehouse. Cuando vemos este capítulo, lo primero que observamos es que realmente que los conceptos tecnológicos o la evolución o revolución informática no es algo que tenga cientos de años. Todo esto inició en los años de 1960, cuando fueron creados los primeros ordenadores que fueron implementados generalmente para partes de estrategias militares o universidades o grandes empresas que comenzaban a experimentar con todos estos conceptos. Y realmente desde que se creó la computación y de que las computadoras ya podían estar en uso, que en este caso podríamos decir uso de las empresas privadas y posteriormente de forma casera, comenzaron a evolucionar no solo a nivel de procesamiento sino a nivel de almacenamiento, que ahora ya podemos hablar de arquitecturas extremadamente potentes que pueden resolver problemas complejos que anteriormente nunca pensamos que se podían solventar. Ya estamos hablando de modelos de inteligencia artificial, estamos hablando de computación cuántica, que eso va a ser la siguiente revolución desde mi criterio, porque se va a romper las limitantes de procesamiento, pero también va a crear nuevas oportunidades para que la humanidad evolucione. Pero tomando en cuenta la evolución tradicional que nosotros hemos visto, la evolución que conocemos realmente, creo que todos los procesos empresariales comenzaron a evolucionar desde que se crearon las bases de datos, queramos llamarle, los famosos sistemas OLTP, que el objetivo principal era poder realizar procesamiento de transacciones en línea, es decir, que nosotros pudiéramos realizar operaciones de agregar, actualizar, borrar, consultar en el mismo momento, sin necesidad de estar cambiando un disco, poniendo otro y así sucesivamente. Entonces, la evolución o la adopción de toda la parte de sistemas a nivel empresarial surgieron con los sistemas de procesamiento en línea, los famosos OLTP, lo que conocemos como base de datos transaccional. Y todo eso fue evolucionando y creando diferentes arquitecturas, y estas arquitecturas permitían de que realmente comenzaran a desarrollar múltiples sistemas
cada sistema posiblemente orientados a un tema o una área de proceso de negocio, es decir, habían sistemas de recursos humanos, habían sistemas de finanzas, habían sistemas de inventario, habían sistemas de ventas, se crearon sistemas web, así diferentemente, sistemas móviles, comenzaron a integrar diferentes tecnologías. Pero a medida que todo iba sistematizándose, porque realmente todos los procesos de negocio actualmente se consideran que deben estar sistematizados. Una empresa que no ha sistematizado sus sistemas va a tener un serio problema si en algún momento quiere realizar análisis de datos. Es decir, que si no generaron un presupuesto, si no generaron una estrategia para tomar los datos como un activo de negocio, lo van a lamentar, pero son pocas empresas, quizás empresas como una tiendita que está en la esquina, tiene solo su libro donde lleva punta, pero imaginemos que eso crezca y se haga una corporación. Lógicamente tienen que sistematizar o comprar sistemas porque ya estarían tarde para poder competir con las otras empresas que ofrecen el mismo servicio o el mismo producto, y generalmente uno tiene que buscar una ventaja competitiva para poder ser el líder, y los sistemas informáticos es parte de toda esa estrategia. Entonces, al existir diferentes sistemas, comenzaron un nuevo problema, es decir, ¿qué pasa si el negocio quiere analizar todo desde una perspectiva? Y si le pregunta al departamento de inventario cuánto vendió a nivel de producto, y si le pregunta al departamento de ventas cuántos productos vendieron y hay una diferencia, se comienza a ver un problema que se conoce quién tiene la verdad o quién es realmente el dato que debemos creer, la famosa integridad de datos. No estoy hablando de la integridad de los sistemas relacionales, estoy hablando de la integridad de la verdad que debe conocer el negocio. Y realmente comenzaron a crear diferentes soluciones, crearon diferentes departamentos para poder solventar ese problema, que todo esto ya inició en la época de los 90. En los años 90 ya había suficiente volumen de datos. Es más, los primeros data warehouse surgieron en los años 90, como el de Walmart, que en aquel entonces manejaba algunos cientos de gigabytes. Y realmente era algo que todo el mundo no sabía que existía, y del potencial de los datos al poderlos manejar integrados. Es ahí donde surge el concepto de inteligencia de negocio, es donde comienzan a crear los conceptos de la fábrica de datos, que generalmente nosotros conocemos como data warehouse. Es aquí donde ya comenzamos a ver la necesidad de consolidar esa información estructurada, porque generalmente los sistemas OLTP lo que generan son información completamente estructurada, y que el Data Warehouse comenzó a ser como la principal política de gobernanza de datos para poder generar esa famosa fábrica de datos y poder analizar y generar competencias por medio de los datos. Entonces se comenzó a crear el concepto de Data Warehouse, el concepto de metadata, porque el metadata es una característica que debe existir en cualquier tipo de sistemas. Se comenzaron a crear modelos analíticos, que en este caso podría ser los famosos Data Warehouse o los Data Mart, dependiendo la ideología o el modelo conceptual. Podemos decir, tenemos Data Mart, tenemos Data Warehouse. También surgió conceptos como el linaje de datos, los summarize, los datos resumidos, los famosos dashboard, los famosos scorecards. También surgieron los KPI y todos estos elementos integrados por diferentes herramientas que especialmente eran herramientas orientados a la parte de extracción, transformación y carga de datos, que son los famosos
ETLs. Entonces, con el Data Warehouse inicia ya el tiempo de la analítica de datos. Pero a medida los sistemas fueron evolucionando, la cantidad de transacciones fueron aumentando, realmente la historia de los datos como tal se fueron aumentando. Ya no teníamos datos de un año, de dos, teníamos datos de 10, 20, 30 años, que generalmente es lo máximo que podemos encontrar en la mayoría de sistemas, 30 años. Pero ahí es donde surge ya quizás el concepto de Data Warehouse 2.0, digamos, donde hablaba de un almacenamiento de archivo. Digamos, archivo como tal quizás era información que muy difícilmente nosotros íbamos a consultar para poder hacer análisis, pero al ser el Data Warehouse el repositorio para tener toda la información, debía existir. Teníamos también el concepto de la información histórica, que información histórica podríamos hablar información de los últimos 5 años, generalmente en la mayoría de proyectos que yo he implementado, información histórica son 5 años, y la información actual, dependiendo las características de la forma en que se realizan las cargas incrementales, podríamos hablar de 30, 90 días, 10 días, dependiendo de lo que nosotros hemos analizado como el concepto de cargar datos ya a la historia. Eso tiene que ver mucho con la parte incremental. Entonces, estamos completamente orientados con el Data Warehouse a información estructurada, pero digamos que la arquitectura 2.0 que Eastman escribió, creo que nunca se realizó completamente en las empresas, porque todos los sistemas de Data Warehouse están orientados más que todo a almacenar la información estructurada. Pero, ¿qué pasa con los otros tipos de datos que se fueron generando? Hay que tomar en cuenta de que las filas y las columnas o las famosas tablas dejaron de ser la única fuente de información que generaba las empresas. Surgieron información semiestructurada, los famosos JSON, información textual, pongamos un Twitter, un post de Facebook, que eso de una u otra forma con las redes sociales, el negocio podía obtener información del sentimiento de las empresas. Sumado a eso, tenemos ya información de imágenes, videos, audio, información de drones, información de dispositivos de Internet de las cosas. Es decir, la variabilidad de los datos comenzaron a surgir y la necesidad de poder generar valor de esos datos, que en este caso no es tanto la parte analítica del reporte, porque no vamos a hacer un reporte de un video, es difícil, digamos, sino que la necesidad de poder generar valor mediante técnicas de inteligencia artificial o machine learning, comenzaron a ver las deficiencias de manejar solo un modelo estructurado, y realmente la organización cada día está entendiendo de que todos estos tipos de información, es decir, información estructurada, semiestructurada, no estructurada, o cualquier tipo de datos, se va a generar día con día. Y hay que buscar la forma de almacenarlo, pero almacenarlo de una forma integrada, que en algún momento se pueda convertir en algo similar, o mejor dicho, el data warehouse de los tipos de datos, o la fábrica de datos de los diferentes tipos de datos, que aquí viene ya el concepto, y ahí es donde surge el concepto de data lake. Y el data lake como tal fue concebido como una solución, así, una solución donde vamos a poner todo lo que consideremos que puede tener valor para el negocio. Es decir, no vamos a poner toda la información, eso tómenlo en cuenta porque al final tiene un costo, pero podemos poner la información que consideremos que puede generar valor dentro del negocio, pero la ponemos de una forma
que respete su origen, es decir, que no tenga ningún proceso de transformación previo o que sea un dato en root, como queramos llamarlo. Y dependiendo lo que la empresa genere de estrategia, se puede ir generando diferentes valores de los datos que están en el data lake. Pero ¿por qué hablamos del concepto de data lake y no cualquier otra forma de llamar al repositorio? Porque generalmente el data lake lo que único que requiere es un almacenamiento lo suficientemente óptimo para consulta, que tenga la capacidad de soportar todos los tipos de datos y que permita conexiones entre los diferentes sistemas, porque tiene que permitir eso, digamos, de nada sirve un data lake que yo pueda meterle la información y que yo no pueda generar valor por medio de extracción de datos. Digamos, eso no sirve, esa arquitectura no te va a servir como un data lake, eso tómenlo en cuenta, sino que el data lake como tal tiene que tener la capacidad tecnológica que permita conectar diferentes herramientas para poder generar valor. En este caso, generalmente hablamos de que las herramientas ETL se van a conectar a esas fuentes, posiblemente para generar data warehouse, porque en este caso ya el data lake estamos hablando de que va a ser nuestro origen, es decir, que ya no los vamos a conectar directamente a los sistemas fuentes, sino que va a haber un proceso previo de volcado de datos al data lake, donde nosotros vamos a tener los datos en bruto sin ninguna transformación, y desde el data lake nosotros vamos a hacer las transformaciones a nuestro nuevo data warehouse, que va a estar con una arquitectura adecuada, que en este caso podemos hablar de la nube. Digamos, si hablamos de Microsoft, nosotros vamos a tener un Azure Storage, vamos a posiblemente a tener un SQL Server como servicio, como instancia, o como máquina virtual, o vamos a tener un Azure Synapse, que es ya la parte de Data Warehouse, para una arquitectura de procesamiento en paralelo, o vamos a tener diferentes conceptos que se van a conectar por medio de alguna forma y van a poder generar Machine Learning. Entonces el Data Lake como tal ya deja de ser un solo repositorio de datos, sino que ya se convierte en una arquitectura que le vamos a conocer como el Data Lake House. Entonces, desde el punto de vista, el Data Lakehouse es un repositorio que le va a permitir generar valor para el negocio. Hablámosles de la nueva arquitectura de Data Warehouse. Yo le quiero llamar así, no sé si ustedes le quieren llamar así, porque no podemos decir que es un Data Warehouse, pero yo le quiero llamar así porque el principal concepto del Data Warehouse era manejar una única versión de los datos, una única verdad, y el Data Lakehouse, al ser un repositorio único que podemos utilizar para explotar y transformar, es para mí la nueva arquitectura que da origen a la fábrica de datos que podemos llamarles un Data Warehouse, pero con la característica que vamos a tener datos de origen estructurado, es decir, de bases transaccionales, vamos a tener origen textuales, vamos a tener origen de datos de Internet de la Cosa o ITO. Es una arquitectura completamente, para mi criterio, basado en la nube. Y como yo soy Microsoft, les recomiendo Azure como arquitectura para su Data Lakehouse. Entonces, ahora que ya tenemos el Data Lakehouse, ya podemos tener todo nuestro concepto de fábrica de negocio, donde siempre vamos a tener metadata, donde siempre vamos a tener KPIs, donde siempre vamos a tener datos como tal, y vamos a poder hacer inteligencia de negocio, vamos a poder hacer análisis en tiempo real, cosa que es muy difícil en un data warehouse. Vamos a poder implementar ciencia de datos y vamos a poder implementar machine learning. Realmente eso es lo que habla el capítulo de Data Lakehouse. Desde mi criterio es a dónde vamos, lo que deberíamos ofrecer como arquitectura para la parte de datos, y realmente fue muy bueno compartir con ustedes este primer capítulo. Espero que vean los siguientes podcasts porque ya vamos a hablar
mucho más de lo que Imon nos dice para que deberíamos hacer para construir un Data Lakehouse. Muchas gracias. Y no olvides suscribirte a mi canal, ya que eso me motiva a poder crear más recursos. Gracias.